Muy buena noche a todos los amigos de las plataformas de Facebook y los familiares y todo aquel que tendrá la dicha y el honor de escuchar palabra de Dios, ya que es una dicha, un honor, una garantía. Es bienaventurado todo aquel que puede escuchar el mensaje que salva su alma. No estaremos hablando de una religión, estaremos hablando de aquel sacrificio único y capaz de salvar el alma y el corazón del hombre, capaz de transformar la mente y el corazón del hombre. Amén. Y llevarnos hacia Dios. Leemos la palabra de Dios en Isaías 53. Estaremos leyendo unos cuantos versos de la Biblia para luego traer lo que queremos traerle a cada uno. Dice la palabra así: bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Se subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más en atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bien, como hemos escuchado la lectura de la palabra, damos gracias a Dios porque Él nos permite, ¿verdad?, en esta noche hablar un poco acerca de este anuncio. Un anuncio que hiciera el profeta Isaías 800 años antes de la venida de Cristo. Y luego vemos el cumplimiento. Después de 800 años, vemos el cumplimiento de este anuncio, de esta palabra, que fuera hecho ese anuncio por el profeta Isaías. Dios a través del profeta Isaías. Y está hablando aquí del sacrificio de Jesús, hablando del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Un sacrificio sin precedente, algo que marcó y dividió la historia del mundo en dos, antes y después de Cristo. Pero en aquellos tiempos como hoy, cada uno ha tratado de dar una interpretación a este sacrificio según como cree conveniente. Pero la Biblia está detallando claramente aquí la razón de este sacrificio, el porqué y la forma, porque dice que como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Está describiendo aquí el padecimiento de Jesús, el padecimiento de este sacrificio descrito en la cruz del Calvario, lo que él tuvo que soportar para llevar el pecado de la humanidad sobre él. Dice la palabra: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O sea, ¿quién no ha visto la manifestación del brazo de Jehová? ¿Quién no ha visto a Dios obrando? Y comienza a describir aquí el padecimiento de Jesús en la cruz del Calvario, los azotes, el maltrato, el martirio, ¿verdad?, que recibió para expiar los pecados de cada uno de nosotros, en la humanidad. Y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea,
todo el tipo de maltrato, de quebranto, habido y por haber inimaginable. Jesús lo pagó, lo llevó sobre sí para que hoy nosotros pudiéramos tener la salvación de nuestras almas. Por eso es que cuando leo esta porción bíblica me da mucha tristeza el ver que hoy hay tantas sectas, religiones y denominaciones tratando de ilustrar a su manera y de predicar un mensaje a su manera, llevar una doctrina, ¿verdad?, a su manera, sin tomar en cuenta realmente la profundidad de este sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad?, por el hombre. Sé que fue despreciado y desechado entre los hombres. Ningún hombre sobre este mundo ha padecido lo que padeció Jesús por cada uno de nosotros. El dolor que tuvo que llevar, los azotes, ¿verdad? Jesús fue totalmente desfigurado. No hay película, no hay todavía que pueda ilustrar realmente lo que Jesús padeció. Jesús, cuando fue apresado, había una ley que cada uno de los miembros del Senado, en total eran 72 los miembros del Senado de aquel entonces, cada uno tenía que escupir el rostro de Jesús y darle un puñetazo. Por esta razón es que podemos entender que su rostro quedó totalmente desfigurado. Imagínese usted 72 puñetazos en el rostro de una persona, aparte escupido, y luego entonces estas personas recibir en su cuerpo alrededor de 117 latigazos, que cada uno de ellos le arrancaba un pedazo de su piel. Cada uno le arrancaba un pedazo, ¿verdad?, de la piel. Imagínense cómo una persona queda después de tal castigo, de un brutal castigo como llevó Jesús sobre él. Dice, que la costumbre, ¿verdad?, de los judíos era darle 39 latigazos. 39 latigazos. Pero imagínese usted que estos látigos tenían 3 puntas. Cada una tenía un pedazo de hierro en forma de una media luna, que cada vez que le daba, le arrancaba un pedazo de su carne. Imagínese usted, los huesos de Jesús se veían, su rostro desfigurado, el cuerpo completamente, su espalda, su pecho, sus brazos, sus piernas. Algo tremendo, algo horrible. Y dice la palabra aquí, dice que le tuvimos por herido de Dios y abatido. O sea que el mundo entendió que Jesús había padecido porque Dios le había permitido como una maldición padecer esto, y que él estaba padeciendo, o sea, por causa de Dios, no por causa del hombre. Por eso dice que le tuvimos por herido de Dios y abatido. O sea, que quien lo hirió, quien lo maltrató fue Dios. Pero dice que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, que fue el precio de que hoy tuviésemos paz. Fue lo que Él llevó sobre sí. Él pagó el precio de nuestra paz en sí mismo. Y por eso es que hoy podemos tener la esperanza de una salvación. Podemos tener la esperanza de vida eterna por este precio que Jesús pagó. Y dice la palabra que le tuvimos por herido de Dios y abatido, mas Él fue molido por nuestras rebeliones, azotado, o sea, por nuestros pecados, para que hoy nosotros tuviésemos una oportunidad, la única oportunidad que tiene el hombre sobre esta tierra de redención, la única oportunidad que tenemos sobre esta tierra para acercarnos a Dios
es a través de Jesucristo. No hay otro medio, no hay otro camino que pueda llevar a Dios. Es Jesús, porque para esto Él murió. Dice que nosotros todos nos descarriamos como ovejas. Todos nos apartamos, todos nos fuimos detrás del pecado. Porque la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es de continuo al mal. El corazón de nosotros, nuestros deseos, nuestros gustos, van todo el tiempo de continuo al mal. Van encaminados hacia lo que no agrada a Dios. Y Dios cargó en Él el pecado de cada uno. Y por esto, mis queridos amigos, que nos resulta un poco increíble, nos resulta de una manera inconcebible que podamos hoy cada uno tener una interpretación muy alejada de la verdad de la palabra de Dios. Este sacrificio de Cristo en la cruz tuvo un único motivo y fue redimir al hombre del pecado. Fue que aquella relación entre Dios y el hombre, como ya hemos aclarado en otra ocasión, en otros mensajes, la relación que se rompió en el huerto del Edén entre Dios y el hombre, esta es la relación que Dios quiere con el hombre nuevamente. Y por eso envía a Jesús a padecer de tal manera a la cruz del Calvario, para que tengamos esa oportunidad de restaurar esa relación y podamos alcanzar algún día la vida eterna a través de Jesucristo. Y ese es el Evangelio, esto es el Evangelio. Es el Evangelio de Dios, que el hombre entienda que se apartó de Dios, que se alejó, que necesita nuevamente volver a restablecer esa relación de padre e hijo, de amigo que tuvo en el huerto del Edén, que tuvo Adán. Y por esa razón Dios envía a Jesús a padecer de esta forma. Y es para que haya una esperanza, para que haya un único medio de salvación. Por tanto, resulta un poco contraproducente pensar que a través de lo que podamos hacer en una religión, de lo que podamos nosotros dejar de hacer o hacer, somos salvos, y dejar de lado este sacrificio tan grande que Jesucristo hizo por la humanidad. Que el hombre a través de Adán se separó de la gracia de la salvación de Dios, y Dios tuvo que enviar a su único hijo, hijo no engendrado de carne, entiéndase, Dios mismo se hizo hombre y vino al vientre de una mujer virgen, de una mujer apartada, y sobre todo una mujer que pertenecía al linaje real de David, para luego venir a entregarse por la humanidad. Así que mi querido amigo, mi querido familiar, quien sea que escuche este mensaje, esta reflexión de la palabra, la única intención es darte a entender que solamente hay una vía de salvación. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, y creyera de esta misma forma, ¿verdad? Entonces sería salvo. Y esta es la palabra de fe que predicamos, Romanos 10:8. Y sigue el 9, aclarando que este es el mensaje del Evangelio, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces serías salvo. Y creyere en tu corazón, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia, ¿verdad? Confesamos a Jesús con nuestras bocas, y para ser justificados, entonces creemos en nuestro corazón de esta misma manera. Y es aquí cuando se completa el proceso de la salvación y la restauración y la transformación en el ser humano.
Así que muy buena noche, Dios te bendiga, esperando que estas palabras hayan sido de bendición y sean de bendición para cada uno que pueda alcanzar, escuchar este mensaje. Dios le bendiga y buenas noches.